Mano a Mano. Bueno, queremos hablar precisamente de este incidente que sufrió hoy el ministro de Hacienda, también de otros temas, por ejemplo, lo que está pasando con uno de los dirigentes de oposición venezolana que está como huésped en esa calidad en la Embajada de Chile en ese país. Parte de los temas que vamos a conversar con la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goich. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Hola, bienvenida. Sí, partir primero por lo que recién veíamos, este incidente en el cual al ministro de Hacienda le tocó enfrentar estas críticas ahí en plena vía pública. ¿Cómo evalúa usted lo ocurrido en el día de hoy? Yo creo que en esto nosotros podemos tener diferencias, hay temas que nos apasionan más, sin duda, pero uno nunca puede perder el marco de respeto. Y creo que eso es muy importante. O sea, la reacción respecto de que no es aceptable, agresión, estamos todos expuestos sin duda, pero creo que tenemos que entendernos conversando y ahí hay un llamado a todos. De repente, sin darnos cuenta, y en esto los actores políticos también tienen una responsabilidad, vamos encrispando el ambiente, cómo bajamos el tono, cómo somos capaces de dialogar desde nuestras diferencias. Yo creo que esto es un poquito un llamado a atención y yo me alegro de la reacción, el legítimo, el planteamiento que se puede hacer de crítica, pero siempre en un marco de respeto. Sí. ¿A qué atribuye usted que se haya llegado a este grado de intolerancia, de bronca, de molestia? Porque en el fondo, dejando de lado el episodio en sí, que es cuestionable por las formas, eso es indiscutible, hay una queja ciudadana y hay muchas expectativas en solución de grandes problemas que no están resueltos. ¿Por qué llegamos a este grado? ¿No se están resolviendo los temas con prontitud? ¿No estamos dando las respuestas de manera oportuna? ¿Cómo lo evalúa usted? O sea, yo creo que en esto de repente hemos caído mucho en polarizarnos, en decir aquí hay unos que son buenos y otros que son malos. A veces la política de la cuña, porque ni siquiera esperas a que uno pueda desarrollar una idea y al tiro rechazamos, decimos no está de acuerdo porque piensa distinto. Y yo creo que hay algo que tenemos que recuperar y que también tiene que ver con la confianza, porque esto es desconfío de ti porque eres ministro, porque eres parlamentario y eso significa ya que la sombra te acompaña, ¿no? Que tienes una nube negra o que haces las cosas mal, que tienes otros intereses. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que recuperar todos un poco más de prudencia, de una sociedad que se construye entre todos. Y yo lo he incorporado harto en la propuesta que me toca encabezar. El país no se construye de nuevo cada 4 años, esto no es de blancos y negros, las cosas se van haciendo habitualmente entre todos, como pasa dentro de una familia, como pasa en una comuna, como pasa en una comunidad, lo mismo en el país. Eso de reencontrarnos desde nuestras legítimas diferencias, pero también con objetivos que son comunes. Y yo creo que eso hace mucha falta. Hace falta en las discusiones políticas, y yo digo a veces, claro, no es el mejor ejemplo cuando vemos a parlamentarios que se enfrentan, y ahí parto por casa, desde la autocrítica, pero tampoco es bueno cuando uno ve que se normalizan situaciones de abuso, pensando además en el mundo empresarial, y que se tratan más bien como de esconder y en vez de reconocer errores. Todo eso va generando rabia, obviamente, va generando frustración, eso se expresa, y yo creo que a una democracia que madura le hace bien tener espacios para que eso sea canalizado sanamente. Pero, a ver, yendo al marco en que le ha tocado enfrentar al ministro de Hacienda, que ha sido bien complejo. Bueno, siempre los ministros de Hacienda la tienen bien difícil. Una tarea que es difícil. Y es difícil, pero... El ministro Rodrigo Valdés lo sabe también. Pero acá la situación ha estado difícil en materia política para Rodrigo Valdés, en materia económica, para qué decirlo. El crecimiento anda escaso. Independiente de que febrero fue un mes especial por razones que ya tanto se han hablado, la huelga escondida, el incendio, bla, creciendo 0,2%. 0,2%. La discusión de las pensiones, los proyectos de rebaja de las horas laborales. ¿Se está manejando bien en el discurso políticamente el gobierno? Porque de repente se ven a los ministros enfrentándose entre ellos, opinando diferente, incluso antagónicamente, donde uno piensa que debería haber solo una voz, ¿no? En eso hay aspectos donde claramente ha faltado coordinación, donde hay discusiones que son legítimas, pero no se pueden hacer por la prensa. Me refiero ahí al episodio con la ministra Kraus. Eso atenta, obviamente, genera desconfianza, exacerba el clima y además saca el foco del tema de fondo, donde yo quiero valorar lo que ha hecho el ministro Valdés.
Yo he estado trabajando con él en materia de reforma de pensiones y creo que hay una propuesta que ojalá seamos capaces de sacar adelante. Y ahí quiero partir diciendo que yo creo que tenemos una responsabilidad sobre todos los actores que hoy día estamos en el gobierno, los partidos de gobierno, para ponernos de acuerdo. Nadie entendería, o sea, los adultos mayores que hoy día nos están viendo, que son los que enfrentan el problema de bajas pensiones, no entendería que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar sus pensiones. Y aquí la presidenta comprometió un 5% adicional de cotización, está la vía, impas más, impas menos, está claro que eso no va a las AFP, porque en eso había consistencia entre la ministra Kraus y el ministro Valdés. Entonces avancemos, pongámonos de acuerdo en función de la gente. No, pero fíjate que en su declaración él dice, el problema más bien fue la forma, la descoordinación en cómo se dijo. Y yo creo que además, lo dijimos en su momento, al ministro se le pasó la mano en la forma de expresarse. Pero en el tema de fondo no había diferencia, que es lo importante. Entonces, ahí me gustaría que en eso reencauzáramos y todos los actores fuéramos capaces de responder en materia de pensiones en un acuerdo que por lo menos desde la nueva mayoría debería sostenerse. Yo entiendo que en esto la derecha, en esto la oposición tenga una postura distinta. Y porque además es claro, hoy día vemos a Sebastián Piñera como abanderado de la derecha, más bien en la defensa de las AFP. Nosotros tenemos una postura distinta, creemos que en esto 5% adicional no puede ir al mismo sistema donde hoy día existe no solo desconfianza, sino cuestionamiento. Queremos tener esto, mejorar el sistema e incorporar un pilar distinto. Pero el llamado es más bien a cómo volvemos a ese tema de fondo. Ahí te insisto, Rodrigo Valdés creo que ha hecho un buen trabajo y nos corresponde a todos mostrar que estamos más bien en el tema de fondo, lo que le interesa a la gente y no en la discusión pequeña de la forma. Sí, la duda que queda ahí, senadora, es si finalmente no ha pasado demasiado tiempo tal vez en que el Ejecutivo defina cuál va a ser esa propuesta que va a hacer en materia de pensiones. Si no me equivoco, fue en agosto del año pasado cuando la presidenta Michelle Bachelet anunció cuáles son a grandes rasgos las ideas por donde pensaba avanzar para corregir el sistema actual. Pero hasta esta fecha todavía no se tiene esa claridad, se supone que durante este mes ya se va a conocer con más detalle, pero eso mismo puede tal vez incrementar estas tensiones que se van dando en torno al tema. Yo creo que llegó el momento en que nos pongamos de acuerdo en materia de pensiones. O sea, nadie entendería que no lo hagamos. Y tenemos nosotros una responsabilidad ética frente a nuestros viejos, diciéndolo con cariño, que tienen nuestros pensionados, que hoy día tienen que tener una respuesta. ¿Y se irán a poner de acuerdo en tan poco tiempo, senadora? Yo hago el llamado acá. O sea, respecto de esto, ha habido trabajo técnico suficiente. Yo creo que es muy difícil tener un acuerdo como habíamos pensado inicialmente con todas las fuerzas políticas, reconocer que sí se hizo el esfuerzo. Aquí se llamó a todos y se ha trabajado con todos. Pero llega un momento en que tenemos diferencias sustantivas y yo quiero reiterarlas. O sea, si hay aquí un grupo, la derecha defiende a las AFP como sistema y nosotros entendemos que no va por ahí la vía y tratan incluso de confundir, de un poco tender cortinas de humo y decir esto se lo van a expropiar, mentira. Si lo que estamos diciendo acá es efectivamente cómo tenemos dentro del 5% una alternativa para tener un financiamiento solidario entre generaciones e intrageneraciones que permita que los que hoy día tienen bajas pensiones puedan mejorar, especialmente las mujeres, pero también si queremos aumentar las pensiones de la clase media, la gran clase media, eso tiene que salir de alguna parte. Sí, mi pregunta en torno a si se van a poner de acuerdo o no es por el tiempo, porque de este tema no se viene hablando este año, es desde el año pasado, y este gobierno y la coalición ya había citado una mesa de trabajo, ¿verdad? Una comisión especial que hizo sus propuestas, una comisión técnica. ¿Se habló en algún momento de la posibilidad de crear una AFP estatal? ¿Estaba dentro de las ideas del gobierno? Sí. Y la presidenta hizo un compromiso concreto con medidas regulatorias y yo diría lo más importante que ha estado en la discusión es este 5% adicional de cotización que tiene que permitirnos incorporar mayor solidaridad al sistema para garantizar que con esos recursos mejoramos pensiones de nuestros adultos mayores hoy día y mejoramos también las pensiones de las personas que hoy día están activas. Y yo el llamado que reitero es a que, por lo menos, quienes estamos hoy día en el gobierno nos pongamos de acuerdo. Y nos pongamos de acuerdo, ojalá, la próxima semana, que podamos tramitar el proyecto en el Parlamento y que en esto, si hay un sector de la oposición que tiene una postura distinta, lo tenga que reconocer y lo reconozca de cara a la gente. Si ellos defienden el sistema AFP tal cual como lo ha hecho Sebastián Piñera, bienvenido, tendrá que dar sus explicaciones. Ahí también transparentar con mucha claridad las propuestas. Yo veo la propuesta que hace en materia de incremento del Fondo Solidario, o sea, del Pilar Solidario, y eso no significa hoy día, para
poner un ejemplo muy concreto, un jubilado que tiene una pensión de 350.000 pesos no recibe un peso más. Y nosotros lo que queremos es que ese jubilado efectivamente tenga una mejora. Sí, ahí me queda a una eso sola apunta. duda. En lo que plantea usted como crítica respecto a que el candidato Sebastián Piñera está de acuerdo con que siga el sistema de las AFP, lo cierto es que desde la nueva mayoría tampoco se plantea un cambio en la estructura del sistema. También lo que se está discutiendo es que siga el mismo sistema, salvo otras iniciativas, ese 5% extra, que quien se hace cargo, pero el sistema en sí no significa que se van a acabar las AFP desde la lógica de la mayoría. Defender que ese 5% lo sigan administrando las AFP, que eso es lo que yo he escuchado del candidato de derecha, de Sebastián Piñera, a decir que ese 5% no lo administran las AFP, que creamos un sistema distinto, estatal, que es una... Ya no tiene sentido una AFP estatal propiamente tal, sino una institucionalidad que sea muy liviana en esto. Y cuando uno dice liviana es que no tenga burocracia excesiva, que dé garantía. Hay temas... en la forma, ¿qué es esa institución liviana? Porque convengamos uno en puede que buscar, pero uno puede buscar distintas fórmulas. Y de hecho, hoy día tú tienes una fórmula en el seguro de cesantía, de administración de esos fondos. A mí me gustaría algo que también permitiera en esto demostrar que tú puedes administrar en forma más eficiente y con menores costos los recursos. Pero que tiene una lógica distinta, que tiene una lógica solidaria, no solo individual, que es lo que se está defendiendo, si tú dices mantengámonos en las AFP, y que además es la única alternativa que tenemos nosotros de generar pensiones mejores. Ahí hay una diferencia sustantiva y que también ahí me gustaría que avance en mayor transparencia. Y ahí un ejemplo. Esta semana todos los políticos nos sacaron la radiografía con la declaración de interés, de patrimonio. A mí me parece muy bien que eso se haga, que la gente sepa efectivamente dónde están nuestras platas, dónde están, si hay una sociedad, dónde están nuestros intereses. Pero de la misma forma me gustaría que quien hoy día está en un directorio de una AFP, nosotros y los trabajadores de Chile puedan saber cuáles son sus intereses, que también se transparenten, porque ellos lo que hacen es tomar decisiones no sobre sus plata, sino sobre la plata de los trabajadores y trabajadoras de este país, sobre sus ahorros. ¿Y cómo sabemos nosotros que no hay negociaciones que son incompatibles o que están siendo en empresas relacionadas, que significan muchas veces no necesariamente la mejor inversión, sino que un beneficio directo? Entonces, ahí yo digo, es parte de las propuestas que estamos trabajando. Avancemos también en transparencia, entendiendo que estos son los recursos de todos los trabajadores de nuestro país. Otra arista del mismo tema. Bien relevante. Senadora, vamos a una situación que está viviendo el presidente de la Democracia Cristiana Venezolana, o el COPEI, ¿no? Roberto Enríquez, quien ha pedido refugio en nuestra embajada en Caracas. Él está en calidad de huésped. Técnicamente no está asilado aún. Pero el canciller Muñoz acogió el llamado de la Democracia Cristiana chilena, las gestiones de Juan Carlos Latorre, de ustedes acá de la DC, para que lo recibieran, y dijo de inmediato que si Enríquez pide el asilo, se lo van a dar sin ningún tipo de evaluación. ¿Qué le parece la reacción del gobierno en esta materia? Yo valoro mucho la reacción del gobierno. Estuvimos con el ministro del Interior y hoy día en constante contacto con la Cancillería. Y me parece que es lo que tenemos que hacer. Chile tiene una tradición en eso. Recordar que además Venezuela, cuando nosotros estuvimos en dictadura, acogió a muchos compatriotas también para garantizar su seguridad y que tuvieron que salir obligados del país. Así que me alegro de eso. El planteamiento que ratificó el canciller de que si Roberto pide asilo político, ese va a estar, me parece que es muy bueno. Y además de eso, el cómo se van reforzando todas las acciones que permitan que se restablezca la democracia en Venezuela. Si eso es lo que está de fondo. Hoy día no puede ser que alguien sea perseguido y corra riesgo su integridad física por situaciones que tienen que ver más bien con una postura política distinta. Ya lo decíamos la semana pasada con la disolución del Parlamento, o sea, si no hay Parlamento, no hay democracia. Y lo importante en esto, como Chile en el contexto además de la comunidad internacional, puede ayudar a un país vecino para que efectivamente se realicen elecciones, para que se restablezca en esto la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ahora, aceptar eventualmente este asilo político no implica abrir directamente un conflicto con Venezuela. Lo digo desde la perspectiva que, según los antecedentes que hay hasta ahora, esta persona estaría enfrentando un proceso judicial
¿Qué consecuencias también tendría en cuanto a las relaciones de ambos países que ocurra un hecho de esas características? Pero en esto hay un objetivo que es superior y donde yo me alegro que mi país defienda el respeto a los derechos humanos de una persona, que lo haga con mucha claridad. Las acusaciones no tienen ningún fundamento. Si es evidente que aquí más bien lo que hay es una persecución política que no es aceptable, en una situación donde no se dan las garantías mínimas. Entonces, en eso, yo insisto, con mucha claridad, el gobierno a mí me ha gustado cómo ha actuado desde el llamado a informar del embajador, que después significa no solo llamado a informar, sino que se mantiene aquí hasta que haya una situación distinta. Creo que en esto, cuando uno habla de defensa de la democracia, no pueden haber matices, no hay grises, sino que efectivamente es cómo volvemos nosotros y cómo colaboramos a que se restablezcan garantías mínimas que nosotros tenemos que cuidar en todos los países, en el caso de Venezuela. ¿En su coalición esa claridad de la defensa de la democracia que debería ser el desde está tan clara por todos sus miembros? Porque cuando uno escucha al presidente del Partido Comunista referirse al mismo tema, él dice, ok, pero que el gobierno evalúe adecuadamente si amerita o no darle un asilo. Yo no comparto las declaraciones del presidente del Partido Comunista. En esto además hemos tenido una diferencia que jamás hemos escondido. Nosotros en la democracia cristiana vamos a defender siempre la democracia y condenar las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Y yo esperaría, más allá de poner sobre la mesa esas diferencias, que es algo, te insisto, que nunca hemos ocultado, que sí hubiera respaldo a la actuación de un gobierno del cual todos somos parte. Y me parece que eso es algo que es legítimo pedir. En la actuación del gobierno, por lo menos que quienes somos parte del gobierno tengamos el respaldo necesario. Él, de todas maneras, no sé si usted maneja el antecedente, todavía no realiza el trámite oficial de pedir el asilo político, ¿no? Efectivamente, todavía no lo hace. Y se es un mantiene tema en que esta tiene que condición evaluar y lo que sí le hemos transmitido, y aquí ha sido bien importante también el rol de Juan Carlos Latorre, que él es presidente de la Organización Americana de Partido Demócrata Cristiano, del cual también Roberto es vicepresidente, por eso la cercanía para mantener el nexo, y él sabe que están las puertas abiertas y la preocupación de todos es cómo se garantiza su integridad física, por supuesto también la de su familia. ¿El domingo se decide todo? Todo. Que está optimista. No, yo le pregunto a usted cuál es su expectativa, porque da la impresión que la decisión que toma el Partido Socialista depende del futuro de la nueva mayoría. Mira, yo creo que si el futuro de la nueva mayoría, o más bien de una coalición de centro-izquierda, pasa solo por la definición del domingo, estamos muy complicados. O sea, eso significa que estamos en una situación de fragilidad compleja. ¿Qué te quiero decir? Una cosa son las definiciones que hagamos de mecánica electoral, que tiene que ver con cómo acordamos un candidato y el respaldo, y otra es lo que nos estamos jugando de fondo. Y yo he dicho ahí, nosotros, me encantaría ir a primaria, lo he dicho que eso requiere no solamente la definición del Partido Socialista el día domingo, por supuesto, y después de eso vamos a evaluar nosotros en nuestra Junta Nacional el 29 de abril, sino también el cómo generamos un marco de acuerdo programático, un acuerdo en materia parlamentaria que nos permita en esto sumar fuerzas para tener ojalá un parlamento mayoritario. ¿Por qué todavía está en discusión la primaria, senadora Goich? Bueno, porque han habido situaciones que yo creo que nadie podía anticipar antes. Si le hubieras preguntado a Ricardo Lagos si iba a ser este el escenario que iba a enfrentar, ni él ni nadie lo hubiera podido anticipar. Bueno, yo le pregunté aquí hace un tiempo atrás si usted asumiría una candidatura presidencial y me dijo que no, por ningún motivo. En mi caso. ¿Sí? Yo te dije que estaba en la presidencia de la democracia cristiana, que ahí estaban mis esfuerzos. Y si me hubieras preguntado, o sea, yo misma, hace un tiempo tampoco lo pensaba. Es distinto cuando se generan, y pasó en la democracia cristiana, las condiciones internas de un partido que está unido detrás y que todos, nuestras distintas tendencias internas, se suman entusiastas detrás de una candidatura. Obviamente que uno tiene que ponerse al frente y yo me alegro de eso. Y muchos reconocen que es una situación que no se da en el partido hace mucho tiempo, de mucho entusiasmo en las bases, de muchas ganas además de participar esto y de encabezar un proceso. Eso, cuando yo asumí la presidencia del partido, era algo que era difícil de anticipar y ha sido una buena ruta que hemos trazado. En otros casos se han complicado más y eso ha pasado en el Partido Socialista sin duda, pero yo espero que la definición que tomen el domingo,
les permita fortalecerse también como partido. A mí me preocupa eso. Porque ¿Y ese fortalecimiento pasa, perdón, por apoyar a un candidato que los represente más o que sea de ellos, que es Ricardo Lagos? Yo en eso tengo que ser muy cuidadosa. No puedo decirle yo a otro partido, pero en el fondo eso, como presidenta de un partido, además, lo que tiene que hacer. Igual han estado llegando los emails indirectos de su parte, porque de una otra forma están diciendo, a ver, si todos se alinean con Guille, nos vamos a primera vuelta. O sea, aquí nosotros tenemos abierta la definición. Eso es muy claro. Y yo he dicho, vamos a esperar la definición del Partido Socialista y tomaremos nuestra definición después. Ya, pero ¿cuánto incidiría que efectivamente se diera ese escenario? Pero hay contornos que sí hemos señalado con mucha claridad. Y yo creo que ahí está el punto de fondo. Hemos dicho, nosotros descartamos como Democracia Cristiana el camino propio. Nuestro espacio político es la centroizquierda. Nosotros acá el objetivo que no podemos perder de fondo es más que la definición de nuestro candidato sea como una camisa de fuerza que nos ponemos y que nos limita, es cómo efectivamente somos capaces de sumar la fuerza de centroizquierda para darle un gobierno a este país y un buen gobierno a los chilenos. Y ahí es donde yo vuelvo a la diferencia, o los adversarios políticos no están entre nosotros, no es el Partido Socialista, no es el PPD, no es el Partido Radical, sino que es la derecha. Y es este modelo distinto, ¿no?, donde escuchamos no solo la defensa de las AFP, sino también un planteamiento económico que es más de lo mismo, donde sin tener mucha claridad respecto a las propuestas, todos tenemos la preocupación del crecimiento. Pero para tener claro cuál es más o menos el mapa, porque está claro que todos deberían estar unidos bajo esa causa. O sea, acá el adversario lógico es Sebastián Piñera. Así es. 2 más 2. Pero el tema es, ¿cómo va a quedar el escenario si el Partido Socialista adhiere a Alejandro Guille? Bueno, yo quiero esperar primero la definición del Partido Socialista para no hacer política un poco ficción, anticipando, pero anticipando uno porque u otro. Convengamos que no creo que el Partido Socialista tome una decisión de nuevo, que han hecho harta junta. Sí, y yo creo que nadie puede hoy día apostar. Pero no creo que dejen en libertad de acción. Con certeza qué es lo que va a pasar. Pero libertad de acción no van a dejar. Y quiero ser súper rigurosa, a mí no me corresponde en esto decir qué es lo que tiene que hacer o cómo es la mejor forma de resolver, en el caso del Partido Socialista, su definición. Lo que sí yo creo que es fundamental en que en esto seamos capaces de no perder el objetivo de fondo. Yo hoy día soy candidata a la presidencia porque tengo un proyecto político para este país. Porque quiero que avancemos en enfrentar la desigualdad, porque quiero que asumamos el crecimiento desde otra perspectiva, no para unos pocos, no haciendo más de lo mismo, sino efectivamente mejorando la calidad de vida de toda la gente. Porque quiero incorporar la mirada de las regiones, no sé, te podría decir con mucho entusiasmo desde dónde me paro. Pero yo le estoy preguntando no lo que haga el Partido Socialista. Yo entiendo, usted no puede estar pauteando el Partido Socialista, pero estoy preguntando a usted, Carolina Goich, ¿qué le gustaría hacer a usted? ¿Realmente le gustaría más ir a primera vuelta o le gustaría ir más a primaria? A mí me gustaría que generáramos las condiciones para trabajar unidos y ser efectivamente un buen gobierno. Y eso se puede dar. Sí, claro. Pero estoy preguntando por el mecanismo. Quizás la fórmula hace un par de meses atrás hubiera sido distinta si la anticipamos a la situación en que tenemos hoy día. Acuérdate cuando tuvimos la Junta Nacional, dijimos que teníamos que esperar el resultado del refichaje, porque había bastante incertidumbre respecto a si los partidos podían o no inscribirse como partidos nacionales. Pero eso ya se ha ido más o menos despejando. Hoy día se ha ido despejando, pero hace un mes no era el mismo escenario. Nosotros estamos en un escenario muy cambiante y además muy abierto. Muy líquido, noticia del desarrollo. Sí, respecto del escenario presidencial. Y lo que yo espero ahí es que nosotros, los partidos de centro-izquierda, seamos capaces de estar a la altura del desafío que tenemos. Y en esto no profundizar diferencias, sino ser capaces de tomar definiciones que nos permitan salir juntos, representar a un electorado que es de centro-izquierda. Nosotros en la Democracia Cristiana vamos a hacer nuestro trabajo, lo estamos haciendo. Y lo hacemos además desde la convicción, desde la buena política, desde la autocrítica que es sana, desde enfrentar además un estándar mucho más alto de transparencia en lo que hacemos, con mucha claridad y con mucha franqueza. Y yo espero que ese sea el espíritu que prime. El Partido Socialista tendrá que tomar su definición y tenemos después 2 semanas donde yo espero que apuremos la definición parlamentaria porque estamos perdiendo tiempo, no podemos repetir lo que nos pasó en la municipal, que por un poco jugar a la escondida entre nosotros
terminamos perdiendo en comunas donde si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes, hubiéramos mantenido las alcaldías en el partido de la nueva mayoría. Ahí le dimos ventaja a la derecha. Y yo creo que en eso sí hace falta ordenarnos. Claro, es que sí, la duda hace que falta queda... sentarnos con mucha Sí. claridad y decir, aquí estamos tras un objetivo donde no nos podemos perder. Claro, si la duda que queda es si al tratar de llegar a ese objetivo, de alcanzar ese acuerdo programático, que la ADC pueda instalar sus ideas, ¿no convendría entonces, o no le convendría a la ADC un candidato apoyado por 2 o 3 partidos? Porque la correlación de fuerzas es menor. ¿Tú te refieres ahí a Guillé? Guille, eventualmente... Yo creo que en eso claro. parte de la lógica de una coalición donde tú tienes un acuerdo es que todos sintamos que tenemos espacio para competir en buena ley, en una lógica equilibrada, también respecto a las listas parlamentarias. O sea, lo que tenemos que cuidar aquí es cómo somos capaces de garantizar una actuación en conjunto. Y por eso yo decía acuerdo programático, acuerdo parlamentario, pero también un acuerdo de comportamiento político, que eso significa cómo procesamos diferencias, cómo damos garantías a todo y que trabajamos en conjunto. Ahora, eso que quizás antes, en otros momentos en política, tú podías bajarlo verticalmente, podías anticiparlo y planificarlo, hoy día nos desafía más, sin duda. Es un escenario más móvil, más cambiante, una noticia en desarrollo. Gracias, senadora, por acompañarnos acá esta tarde. Mano a mano.